Qué lindo escuchar tantas voces unidas adorando para un solo nombre, Cristo Jesús. ¿Por qué no me acompañas con tu Biblia? Ábrela o enciéndela en Hechos 8, versículo 4. Dice así: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Versículo 9 dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Acompáñame a orar una vez más. Señor, vemos la obra del Espíritu Santo en este pasaje. Señor, me declaro incompetente para poder transmitir este mensaje sin esa gracia de tu Espíritu Santo. Padre, guíanos a poder ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Muéstranos. Queremos obedecer tu palabra, queremos conocerla más y queremos obedecerte a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestra serie de Hechos, y si bien el libro se llama Hechos de los Apóstoles, sabemos que es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. La semana pasada Bay nos ayudaba a ver el testimonio de la vida de Esteban. ¿Pero quién era Esteban? Hechos 6 nos había dicho que él era una de las personas que habían sido escogidas de entre la multitud de la congregación porque era lleno del Espíritu Santo, porque tenía buen testimonio y porque tenía sabiduría. Y vemos que Esteban, no por quien él era, sino por el poder del Espíritu Santo, pudo testificar con poder, pudo predicar a Cristo. Inclusive vemos mucho paralelismo en la muerte de Esteban con la muerte de Cristo. Pero Esteban era una persona común que estaba llena del poder del Espíritu Santo.
Y después vemos que derivado de esto aparece un personaje que se llama Saulo. Saulo es muy importante porque después en los próximos capítulos lo vamos a ver mucho. Pero en este instante, en este momento, se habla que esto detona una gran persecución. Entonces, todos los apóstoles, todos los creyentes que estaban ahí en Pentecostés enseñando día a día en el templo, salen esparcidos. Y curiosamente, salen esparcidos a Judea, a Samaria, y hasta ahí vamos ahorita. Felipe, otro diácono, empoderado por el Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que pasa. Y es interesante porque si bien todo el pasaje que vamos a ver pareciera que el protagonista es Felipe, porque hablamos de Felipe y Felipe, adentrándonos en las Escrituras, te vas a dar cuenta que el protagonista no es él, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empoderando, ayudando, confirmando, afirmando a cada creyente. Por eso quiero darte una buena noticia hoy, que inclusive es la idea central de esta predicación. Y es que el Espíritu Santo otorga la gracia a los creyentes para cumplir la voluntad divina. Te la voy a repetir una vez más. El Espíritu Santo otorga la gracia a los creyentes para cumplir la voluntad divina. ¿Y qué significa esto? Que si tú y yo tenemos hoy al Espíritu Santo, entonces tú y yo tenemos la gracia que nos empodera, que nos capacita para poder hacer la voluntad divina. Y eso lo podemos hacer desde hoy, en dónde estamos y en la situación que estamos. Por eso hoy veremos 3 aspectos de cómo el Espíritu Santo empoderó a los creyentes para cumplir esa voluntad divina. Número 1, vemos que el Espíritu Santo empodera a los que creen en la obra de Cristo. Número 2, vemos que el Espíritu Santo confirma a los que son verdaderos creyentes. Y número 3, vemos que el Espíritu Santo nos sensibiliza para realizar la voluntad divina. Así que vamos a empezar con el punto número 1, que el Espíritu Santo empodera a los que creen en la obra de Cristo. Pero antes, estamos situados en la gran persecución. ¿Y por qué quiero hacer un énfasis en esto? Porque ya nos había anunciado Cristo que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de las naciones. Ya conocíamos la misión. Pero, ¿quién de ustedes, obviamente todos ya sabemos la historia, pero se hubiera imaginado que iba a empezar así? Que el detonador para esa gran comisión iba a ser una gran persecución. La muerte de muchos creyentes. Esa gran persecución que hace que ni siquiera tuvieron tiempo de vender sus cosas para ir más seguros por el camino anunciando la palabra de Dios. Era una situación de vida o muerte donde se quedaban o salían. Y podemos ver la soberanía de Dios en ese momento, esparciendo a los creyentes. Y queda perfecto con la gran comisión, porque ahora vemos a Felipe que está en Samaria. Versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Qué iban haciendo? Iban predicando. O sea que nadie iba pensando en lo que había dejado atrás. Nadie había pensado en la olla de los frijoles en medio de la persecución. Ellos iban y por donde iban avanzando y caminando, ellos iban predicando la palabra de Dios. Pero nos dice, aquí cuando incluye a Felipe, dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que no solamente predicaban, ¿a quién predicaban? A Cristo. Y aquí es donde vemos cómo el Espíritu Santo es que empodera a Felipe para que vaya y predique con poder. Porque dice la palabra que hacía señales, hacía milagros, el Espíritu Santo en Felipe. Y ellos creían. Ven el cómo una persona, un diácono que servía mesas, ahora está siendo utilizado por el Espíritu Santo para cumplir la obra divina. Ahora, quiero hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Pueden levantar la mano todos los que son queretanos? Queretanos, en serio. Uy, de verdad, perdónenos por invadir sus tierras. Perdónenos de verdad, pero
Pero ahora quiero hablarle entonces a todos los que no somos queretanos, porque tal vez tú puedes pensar que el día de hoy estás aquí por un trabajo que te ofrecieron, porque alcanzaste a tu familia, o porque saliste huyendo de la inseguridad del lugar en donde vivías. Pero quiero decirte que si estás hoy aquí es por la soberanía de Dios. Así que si Dios te tiene aquí en este momento y el Espíritu Santo es quien nos otorga esa gracia, podemos hacer lo mismo que Esteban y Felipe, podemos predicar a Cristo. Y aquí viene la pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos predicando a Cristo? No es para que te vayas a una plaza comercial con un megáfono, que no está mal, si lo haces está perfecto, pero con mis allegados, en las esferas que yo estoy, que Dios me ha puesto, ¿estamos predicando a Cristo? Tenemos todo lo que necesitamos por medio del Espíritu Santo, porque Él es quien nos capacita, por medio de esa gracia. Dice el versículo 5, versículo 6, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en la ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las personas, ¿al qué? Al oír y ver las señales. Está diciendo que la ciudad, había gozo en la ciudad. Y estoy seguro que no se estaban regocijando porque salieron espíritus inmundos de las personas, y no se estaban gozando porque había personas sanas. Ellos estaban en pleno regocijo porque las buenas noticias del Evangelio habían llegado a Samaria. Eso es lo que podemos ver. Vemos al Espíritu Santo trayendo libertad de esa esclavitud, de esa cautividad en la que estaban los samaritanos. Y vemos el fruto del Espíritu Santo, el gozo, esa ciudad que estaba en gozo. Pero también nos da un poco de contexto la palabra acerca de lo que estaba sucediendo aquí en Samaria. En el versículo 9 dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad, con mucha atención, y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el poder, el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pon atención en esta palabra. Dice que estaban asombrados por lo que veían en Simón. Y esta palabra en la raíz del original era un sinónimo de los tenía hechizados. Y al rato vamos a ver por qué. Pero también vemos que Simón, él se creía un gran personaje. Inclusive, fíjense hasta dónde llega la magnitud de sus palabras. Él, este falso maestro, lo que estaba enseñando es que él era el gran poder de Dios. Ni siquiera estaba diciendo yo tengo el poder de Dios. Era yo soy el gran poder de Dios. Y esto es lo que los samaritanos estaban escuchando. Esto es lo que los samaritanos estaban bombardeados de esta información. Vemos que era una persona evidentemente famosa porque desde el más chico hasta el más grande lo conocían, a este gran Simón. Y lo que podemos ver es de que Simón tenía un serio problema de soberbia y de orgullo. El gran poder de Dios. Y tal vez podemos decir: uy, qué blasfemo Simón. Pero, ¿qué pasa cuando tú y yo nos creemos indispensables en la obra de Cristo? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos creemos que somos los protagonistas de esta historia? ¿O qué pasa en el momento de que estamos siendo asombrados, pero por algo que no es el Evangelio? Que estamos siendo cautivados, que nuestros pensamientos están absortos en otra cosa que no es el Evangelio. ¿Qué es lo que te está asombrando en este momento? ¿Tu futuro? ¿Tu carrera personal? ¿Tus logros personales? ¿Que tus hijos se puedan convertir? ¿Qué es lo que está robando
terminar con una esclavitud de cierto pecado. Pero lo que vemos es que aún siendo confundidos con estas falsas enseñanzas, el Espíritu Santo les otorga la gracia a los samaritanos para poder creer en el mensaje de Felipe. Versículo 12. Y fíjense cómo empieza, porque empieza con un pero. Y me encanta porque cuando hay algo que viene y después un pero, es que el Señor va a hacer algo. Y aquí dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. ¿Notas la diferencia? Los versículos anteriores estábamos hablando de que ellos estaban siendo asombrados por los ojos, por lo que veían. Pero ahora, después de ese pero, dice, creyeron. Y dice, creyeron por el oír. Y algo muy curioso es de que Felipe no se estaba predicando a sí mismo. Felipe predicaba el nombre de Cristo Jesús. Y cuando ellos creían las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios, ellos creyeron por esa gracia que les permitía el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que vemos un fruto de obediencia. Ellos se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Y es que el Espíritu Santo es el que otorga esa gracia a los creyentes para que podamos cumplir la voluntad divina. Pero aquí en el versículo 13 va a haber un giro inesperado. Esto me tiene como las series, como que altas, bajas. Y dice, y aún Simón mismo creyó. El mismo Simón mago. Dice, y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse, continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Podemos ver la diferencia entre ser asombrados por lo que vemos a creer por lo que oímos? Porque ¿qué dice la palabra acerca de la fe? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que otorga la gracia para poder creer ese mensaje que se nos ha sido anunciado. Ellos estaban siendo confundidos por este tal Simón, con su poder, con su magia, con lo que hacía, pero cuando llegó el verdadero poder de Dios, no había comparación y la gente prestó atención, creyó en el mensaje de Felipe y se bautizaron. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, que es que el Espíritu Santo confirma a los que son verdaderos creyentes. Quiero que leamos el versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, aquí quiero hacer una pausa porque hay algo sorprendente que está pasando en este momento. No es como que más judíos estaban escuchando el Evangelio de Cristo y estaban llegando a la fe. Estamos hablando de los samaritanos. De los samaritanos, un pueblo donde históricamente siempre había rivalidad, conflicto, odio por ver quién realmente era el heredero de las promesas de Dios. Quiero ponértelo como un ejemplo. Así que ayúdame a pensar en aquella persona que a ti te ha lastimado, que a ti te ha ofendido, que has tenido muchos conflictos con esa persona, que no piensa como tú, ese jefe o compañero de trabajo o ese vecino escandaloso que pone música satánica. O sea, piensa en esa persona que te haya ofendido, que te haya lastimado, inclusive que como buenos cristianos nos ofende su estilo de vida. Quiero que pienses por un momento en esa persona. ¿Ya la tienen? Si está aquí, por favor, no la volteen a ver. Ahora, imagínate que esa misma persona, en este mismo instante, entrara por esa puerta, se sentara junto a ti, escuchara la predicación del Evangelio, pusiera toda su fe en Cristo Jesús y lo reconociera como su Salvador. ¿Eso qué lo haría a él o a ella? Tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo.
¿Qué es lo que pasa cuando esa persona que te molesta tanto porque todo su auto está lleno de publicidad del partido político opuesto y siempre pasa por tu casa y te lo va restregando? ¿O qué pasa con la persona que no apoya a tu equipo de fútbol y es de la contra? ¿Qué pasa con quien no piensa como tú o quien no tiene tus mismos gustos? Eso es lo que estaba pasando. Imagínate ese conflicto, y ahora resulta que estaban creyendo en la buena nueva del Evangelio. Así que llegan los apóstoles como autoridad, como referentes judíos, y llegan a confirmar que si evidentemente habían creído el Evangelio. Y yo me los imagino viéndose entre sí a Pedro y a Juan diciendo, no, pues sí es el mismo Evangelio. ¿Y qué dice la palabra? Que ellos oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Esto es algo histórico que pasó. Porque ¿qué fue lo que hizo? Imagínense esa rivalidad de yo soy el heredero, yo soy el heredero. Y lo que está pasando es el Espíritu Santo unificando a los judíos con estos samaritanos para que sean una sola iglesia, para que sean una sola familia. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Es algo asombroso, porque es el Espíritu Santo quien descendió en el Pentecostés y ahora los apóstoles estaban testificando que es lo mismo que estaba pasando, pero ahora con los samaritanos. Y esto era una antesala de lo que después iba a pasar con los gentiles. Ahí vemos cómo el plan de Dios está cumpliendo, su plan de tener una sola iglesia, una sola familia en Cristo, y ahora son incluidos los samaritanos. Porque el Espíritu Santo otorga esa gracia a los creyentes para poder cumplir la voluntad divina, aún pese a su procedencia o la nuestra. Pero así como el Espíritu Santo confirma quiénes son verdaderos creyentes, también lo hace con los que no lo son. Sigamos con el versículo 18, dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Inmediatamente hay una reprensión del apóstol Pedro que dice, entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. El Espíritu Santo estaba trayendo a la luz la realidad del corazón de Simón. No sabemos si Simón quería obtener este poder del Espíritu Santo para monetizarlo como eran sus prácticas antiguas. No sabemos si él estaba celoso de ver un poder tan real, tan grande y tan verdadero, que ahora lo quería y la codicia en su corazón lo llevaba a querer obtenerlo, pese a cualquier medio. No sabemos porque la palabra no especifica. Pero lo que sí podemos ver es que Simón tenía una visión totalmente equivocada de sí mismo. El egoísmo en él, la avaricia, ese orgullo, el tenerse en demasiada estima, el ser protagonista o querer ser protagonista, que es lo que vimos. Dame a mí, yo te lo compro para que cuando vengan a mí, yo pueda imponer manos y dar. Él quería ese protagonismo. Vemos que también él tiene una visión equivocada de la salvación. No es que él estaba siendo consciente realmente de la salvación, la vio como un puente, como un medio para obtener lo que quería. También tenía una visión equivocada del Espíritu Santo, ya que no se dio cuenta que el Espíritu Santo era Dios mismo, la tercera persona de la deidad, de la Trinidad. Él pensó que era un poder más. Y número 4, él tenía una visión equivocada del pecado. El Espíritu Santo revela, confirma lo que hay en el corazón,
de Simón. Dice que menciona hiel de amargura. Y podemos decir, desgraciado Simón, ¿cómo se le ocurre comprar el Espíritu Santo? Pero ¿qué pasa cuando nosotros intentamos negociar con Dios? Y decirle, Señor, si me sanas, ahora sí voy a ir todos los días a la iglesia. Voy a limpiar todos los días, voy a hacer todo lo que me pidan. Si me concedes este esposo o esta esposa, te prometo que no va a faltar ningún devocional. Señor, creo que es muy parecido a lo que estaba haciendo Simón. Y es necesario que podamos ver eso. Algo que me sorprende es que no en el versículo 13 se estaba afirmando que Simón había creído, se había bautizado y que inclusive era considerado un seguidor. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia no miente. Él dice que creyó. Ok, pero hay un detalle, que no solamente es creer, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué dice aquí en Juan 7, 37 al 39? Dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, ahí está la clave. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él iban a recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El que cree en mí, pero conforme a la Escritura. ¿Y qué significa conforme a la Escritura? Acompáñame a 1 Corintios 15, del 1 al 11. Pablo dice, y ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué. Y aquí viene la clave, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Porque yo soy el más insignificante, versículo 9, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. ¿Te acuerdas que Saulo estaba empezando esa persecución? Aquí lo dice, pues perseguía a la iglesia de Dios, pero, versículo 10, otro pero. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Y fíjense cómo pareciera que se corrige. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Esto es muy fuerte, amado, amada, porque tal vez tú has creído, tal vez tú has sido bautizado, tal vez tú eres creyente desde que tienes razón, memoria de sí, tal vez te consideras un seguidor, pero aquí hay una clave, que creamos conforme a la Escritura. ¿Y qué significa esto? ¿Dónde está la diferencia para saber si yo soy un verdadero creyente y puedo estar seguro de mi salvación? Bueno, evidentemente es totalmente opuesto a Simón. Porque lo que Simón hizo fue querer obtener por sus medios, por sus recursos, algo de parte de Dios. Y Dios da todo gratuito. Dios nos ama gratuitamente. Dios entregó a su Hijo para que gratuitamente pudiéramos obtener salvación en su nombre. Eso significa que si tú has puesto tu confianza en Cristo, si crees que Él murió como dice la Escritura, conforme a la Escritura, y murió por tus pecados, si tú crees que Él resucitó de la muerte
Y por su resurrección, tú y yo somos conjuntamente resucitados con Él. Entonces, tú tienes la seguridad, por medio del Espíritu Santo, de esta salvación eterna. Tú puedes descansar y reposar de saber que no hay absolutamente ni un solo pecado que no pueda ser cubierto por la sangre de Cristo. Porque déjame decirte algo, no es que esto le pasó a Simón porque su pecado era mayor que el de los samaritanos. Porque hay un dicho, a ver si no me trabo, pero dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. No es que los samaritanos, claro, porque ellos solamente iban como borreguitos. No era esa situación, sino era el corazón obstinado, orgulloso de Simón versus personas que habían reconocido sus pecados, que habían puesto toda su confianza en el Hijo del Hombre, Jesucristo, quien había muerto y resucitado, y nosotros juntamente con Él. Y vemos la respuesta de Simón en el versículo 24. Dice, pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habían dicho. El apóstol Pedro le dijo, arrepiéntete de tu maldad. Y él, en lugar de arrepentirse, dice, ustedes oren por mí. Ahora, yo no sé si eso fue una respuesta sarcástica, si estaba temblando de miedo, porque la palabra no lo dice. De hecho, no hay un desenlace como tal de esta historia, pero no vimos este arrepentimiento. Lo que nos deja claro esta enseñanza es que el Espíritu Santo confirma y afirma que los que somos hijos de Dios no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Y si tú el día de hoy no habías escuchado el Evangelio o no habías puesto tu confianza, tu esperanza, te digo lo mismo que el apóstol Pedro: arrepiéntete de tus pecados. Pon tu confianza, tu esperanza en el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos confirma quiénes son los verdaderos creyentes. Y como último punto, vemos el Espíritu Santo nos sensibiliza para realizar la voluntad divina. Dice el versículo 25, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. ¿Te das cuenta? Samaria, que era el lugar que si tú eras judío, tú no atravesabas por Samaria, tú rodeabas Samaria con tal de no topártelos, con tal de no tener nada que ver con ellos. Ahora el Espíritu Santo estaba sensibilizando a los apóstoles mismos, y ahora vemos que ellos están amando a los samaritanos, que ellos no simplemente fueron directo a Jerusalén, sino que van aldea tras aldea predicando la buena noticia de Cristo. Uno de estos apóstoles es Juan. Y en Lucas podemos ver que Juan, junto con Jacobo y el Señor Jesús, van a Samaria y los samaritanos los rechazan. ¿Y qué dicen Jacobo y Juan? Señor Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego para que los consuma? Y el Señor Jesús dice, ustedes no han entendido nada. Yo no vine a destruir almas, yo vine a rescatarlas y a salvarlas. Y es el mismo Juan que dijo eso y que ahora está orando para que del cielo descienda el fuego del Espíritu Santo sobre ellos, confirmando y validando los planes del Señor, siendo obedientes. Y eso nos lleva a que nosotros también seamos sensibles a las necesidades de los demás. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás evangelizando? ¿Estás predicando de Cristo en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo? ¿Estás sintiendo esa necesidad y esa carga por ir y alcanzar al perdido? Por más que no piense como tú, por más que incluso sea tu enemigo. ¿Estás descansando en que
tienes la gracia del Espíritu Santo que te empodera para poder cumplir esto que te estoy diciendo. Mis amados, la gran comisión no ha terminado. Creo que estamos muy acomodados en el sentido de, ok, ya recibí el Espíritu Santo, ya soy cristiano, ya me libré de la muerte eterna y empiezo a vivir como era antes. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una nueva vida en Cristo, resucitados juntamente con Él, y para ir y predicar de Cristo a todas las naciones. Porque estamos empoderados con esa gracia. Ahora podemos amar a las personas, amar al perdido y predicarles esas buenas nuevas del Evangelio. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por el regalo, por ese don del Espíritu Santo. Gracias por la persona del Espíritu Santo, porque sin Él hubiéramos sido incapaces de poder cumplir el propósito al cual nos has llamado, Señor. Este regalo que ninguno de los que estamos acá merecíamos, porque nosotros merecíamos la condenación eterna, pero a ti te plació que por tu Espíritu Santo pudiéramos creer en el mensaje que se nos fue predicado alguna vez. Y fue tu Espíritu Santo quien nos transformó, quien nos afirmó. Y ahora es tu Espíritu Santo quien nos está sensibilizando para poder ir y predicar al perdido, para poder mostrarles a este Dios amoroso y Padre Celestial perfecto. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.